El teorema de Stone-Weierstrass. El teorema de Stone-Weierstrass es un resultado de aproximación para funciones continuas en intervalos compactos. Dice, en su versión inicial, que cualquier función continua en un intervalo cerrado a b puede ser aproximada por funciones polinómicas tan precisamente como se desee. Trabajar con polinomios es mucho más fácil que con funciones continuas en general y permite a los matemáticos y a las computadoras trabajar más rápidamente. Este es un teorema que ha tenido relación con muchos de los grandes nombres en el análisis matemático, por ejemplo con Lebesgue, Sierpinski o Bernstein. A este último se le deben los polinomios de Bernstein, que es una forma de aproximar funciones continuas mediante polinomios. Por cuestiones de tiempo no vamos a tocar los polinomios de Bernstein, pero es muy común dentro de la literatura que hay sobre este teorema encontrar su nombre en muchas de las demostraciones y los ejemplos. Marshall Stone fue un matemático estadounidense que contribuyó al análisis real, al análisis funcional, a la topología y el estudio de álgebras booleanas. En esta diapositiva podemos verlo en su oficina y en la foto de la derecha está el obituario que hizo el New York Times al momento de su muerte. Pues era un personaje bastante relevante dentro de la comunidad científica norteamericana. Stone era hijo de Harlan Fiske Stone, quien era jefe de justicia de los Estados Unidos. Él completó su doctorado en Harvard con una tesis supervisada por George Birkhoff, quien, entre otras cosas, es uno de los padres de la teoría de categorías. Como docente estuvo en Harvard, en Yale, en la Universidad de Columbia, y fue ascendido a profesor titular en 1937. Para 1946 se convirtió en el presidente del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Chicago. En su monografía titulada Transformaciones lineales en el espacio de Hilbert y sus aplicaciones al análisis, desarrolló una teoría de operadores autoadjuntos convirtiéndola en una forma que ahora es central en el análisis funcional. Hay muchos teoremas asociados con su nombre. Algunos de ellos son el teorema de Stone-Banach, el teorema de Livlenko-Stone, la dualidad de Stone, el teorema que nos tiene aquí reunidos, que es el teorema de Stone-Weierstrass, y bueno, otros que pueden apreciar en la lista. Los fundamentos del enfoque algebraico, es decir, por medio de álgebras booleanas, para el estudio de C sub X, que es el conjunto de funciones continuas en un conjunto X, se encuentran en su monografía de 1937. En ella él da su versión, es decir, su generalización del teorema de Weierstrass, pero bueno, en realidad este es un trabajo que, aparte de contar con 106 páginas, tiene en medio muchísimos otros resultados. O sea, fue como un pensamiento muy general lo que reunió él en su escrito de 1937. Corte. Carl Weierstrass fue un matemático alemán considerado como el padre del análisis moderno. Acá podemos ver dos estampillas donde se conmemora pues a Carl Weierstrass y se ilustra, por ejemplo, en la imagen del lado derecho, la función continua no diferenciable en ningún punto, que es bastante famosa. A los 14 años ingresó al Instituto Católico de Paderborn, donde fue un estudiante excelente. Durante esta época trabajó como contable y empezó como estudiante de finanzas, dejando al final la universidad sin titularse, pues no le apasionaba mucho esto de la contabilidad. En 1839 fue aceptado en la Academia de Teología y Filosofía de Münster, donde encontró la inspiración para estudiar matemáticas. En 1841 escribió su primer artículo sobre la teoría de series de potencias y su convergencia. En 1854 envió un trabajo sobre las funciones introducidas por Niels Henrik Abel, llamado Sobre la teoría de funciones abelianas.
Acá presentaba una descripción sobre su método para la representación de funciones abelianas mediante series de potencias convergentes. Más tarde, este mismo año, la Universidad de Königsberg le confirió el grado de doctor honoris causa en reconocimiento a sus méritos. En 1856 publica la teoría de las funciones abelianas. Acá en la teoría de funciones abelianas probó resultados que en el artículo anterior solo había descrito. Según David Hilbert, Weierstrass había obtenido uno de los más grandes resultados del análisis, la solución de problemas de Jacobi sobre la inversión de integrales elípticas. En 1860, junto a Kammer, fundan la Universidad de Berlín el Seminario de Matemáticas. El Seminario de Matemáticas fue algo muy importante porque tenía como dos objetivos, que era como formar matemáticos para ser profesores, ser mejores profesores, y dar como una experiencia directa en el descubrimiento y en la investigación de las matemáticas. Duró alrededor de 20 años. Y bueno, en 1873 es nombrado el rector de la Universidad de Berlín. Los discípulos de Weierstrass fueron numerosos, 41 directos y más de 27.000 descendientes. Algunas de las figuras cuyas tesis dirigió Weierstrass son muy conocidas, como por ejemplo Leo Königsberg, George Cantor, Lazarus Funch y alguien muy importante que es Sonia Kowalensky. Esta es una lectura recomendada, que busquen la biografía y nos enteremos más un poco de quién era Sonia Kowalensky. En 1892 fue premiado con la medalla Hensmoll por la Academia de Ciencias de Berlín, y 3 años después, en 1895, con la medalla Copley, el más alto galardón de la Royal Society de Londres. Realizó importantes contribuciones al análisis matemático, que le permitieron fundamentar con rigor las aportaciones de Augustin Louis Cauchy y de Bolzano. Desafortunadamente, tras la muerte de su amiga Sonia Kowalensky y los ataques públicos que recibió de Leopold Kronecker por su apoyo a las ideas de George Cantor, Weierstrass se hundió mentalmente y pasó el resto de su vida en una silla de ruedas hasta que murió víctima de la neumonía. Vamos a ver ahora el teorema de Weierstrass, el teorema de aproximación de Weierstrass, que dice así: si hay una función continua, compleja en un intervalo cerrado a b, existe una sucesión de polinomios p sub n, tal que el límite, cuando n tiene infinito de p sub n, va a ser igual a la función f de x, uniformemente en ab, cerrado. Si f es real, p sub n debe ser tomado real. Eje x, sin importar el n. También se trata de funciones continuas para cada n, y aparte el área bajo la curva siempre va a ser 1. Como podemos observar aquí, intuitivamente al menos, el área bajo la curva de cada una de las curvas de esta familia es 1. De hecho, pues la idea aquí siempre es como que se alarga, en parte pues para cumplir con ese requisito de siempre tener un área bajo la curva igual a 1. Y finalmente, dado un epsilon y un delta, existe un n, tal que si n es mayor que n mayúscula, tenemos esta desigualdad. ¿Qué significa esta desigualdad? Básicamente lo que nos está diciendo es que en los extremos de donde está definida cada una de esas curvas, el área bajo la curva cuando n crece se va a hacer cada vez más pequeña. Intentemos verlo acá. Si nosotros simplemente limitamos, ponemos acá, consideramos un punto y nos vamos desde ese punto hasta el extremo donde está definida, y aquí tomamos un punto simétrico a este primero y nos vamos hasta donde está definida la familia de funciones, lo que vamos a ver es que cuando n crece, estas áreas bajo la curva de este punto a este punto y de este punto a este punto tienden a 0. Y eso también pasa pues porque como este se va alargando, entonces el área de las curvas conforme n crece se va concentrando en el centro y va dejando de tener relevancia en los extremos. Bueno, ahora procedemos propiamente con la demostración. Inicialmente tenemos los supuestos que ya justificamos, que bueno, de hecho Rudy no los hace, pero bueno, ya logramos ver por qué tienen sentido. Y aparte vamos a considerar que, recordemos que f está, por simplificación, va a estar definida en 0, 1. Entonces también
Por simplificación de nuevo, f va a ser 0 por fuera de ese intervalo 0, 1. Pues eso más o menos tiene sentido en cuanto a que no nos interesa mucho qué pasa con f fuera del intervalo donde la definimos. Ahora consideramos la familia de sucesiones de Dirac particulares que vamos a adoptar para esta prueba. Estas son las funciones de la forma c sub n, 1 menos x al cuadrado todo a la n, con n siendo cualquier natural arbitrario, y donde el c sub n es elegido de tal manera que se normalice, es decir, que el área bajo la curva de cualquiera de estas. Ahora bien, en lugar de calcular directamente el valor de cada c sub n, lo que vamos a hacer es acotarlo. ¿De qué manera? Pues bueno, vamos a considerar toda la parte de q sub n que no es c sub n, es decir, todo lo demás, y vamos a integrar entre -1 y 1, que es donde están definidos los núcleos, o sea, es decir, los q sub n. Ahora bien, este integrando es par, por lo que pues este paso de aquí tiene sentido, o sea, está justificado. Y enseguida podemos ver que 1 es mayor que 1 sobre raíz de n, por lo que claramente este área es más grande que esta. Ahora, vamos a seguir encontrando integrales cada vez menores, pero esta vez simplemente reduciendo este integrando, o sea, haciéndolo más pequeño, entre comillas. ¿Cómo? Vamos a cambiar este integrando por este. Pero entonces, para que eso funcione, en general, esta función debería ser en todo su dominio más grande que esta. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Bueno, lo que podemos hacer es simplemente hacer la resta de integrandos, derivar, y vemos que esa derivada es mayor que 0 en este intervalo. De hecho, en estas dos funciones evaluadas en 0 van a dar 1, o sea que comienzan siendo iguales, pero esta crece más rápido. Y pues con eso nos aseguramos que en efecto esta integral es más grande que esta. Luego simplemente resta calcular esta integral definida, multiplicarla por 2 y nos da 4/3 raíz de n. Y como 4/3 es más grande que 1, tenemos finalmente que la integral inicial es más grande que 1 sobre raíz de n. Ahora bien, si cogemos esta cantidad, o sea, esta expresión y esta expresión, multiplicamos por c sub n, tenemos que esta va a ser 1 por como definimos las sucesiones de Dirac, y esta va a ser c sobre raíz de n, aquí lo tenemos. Y pues despejando concluimos que los c sub n van a venir acotados superiormente por la raíz de n para cada n. A la familia de q sub n, es decir, a la sucesión de q sub n, le vamos a pedir cierta propiedad, y es la siguiente. Vamos a requerir que q sub n converja uniformemente a 0 en una región donde el valor absoluto de x está atrapado entre delta y 1. Tal vez esto verbalmente no sea claro, pero bueno, si agregamos una gráfica, lo que significa es que primero vamos a establecer puntos que vamos a denominar delta, que bueno, tal vez sea una elección desafortunada porque no tienen nada que ver con la prueba de convergencia uniforme. Simplemente son puntos que se llaman delta por un paso posterior que vamos a ver después. Ahora bien, si elegimos un delta y un menos delta simétricos, y elegimos una de las curvas, podemos calcular su imagen, la imagen de cada una, que pues por ser una función par va a ser la misma. Y pues simplemente establecer la función constante de altura de esta altura, de la imagen de delta o menos delta, que son la misma, ¿no? ¿Qué pasa? Esa altura la podemos ver como un épsilon, y fíjense que entonces lo que tendríamos serían franjas, porque entonces, bueno, podemos considerar esta región entre delta y 1 en rojo, y esta región entre menos delta y 1 en rojo. Entonces, y fíjense que, por ejemplo, para el caso N4 tenemos esta franja. Bueno, por debajo también aparecería una línea similar a esta y igual de distanciada del eje X.
y aquí igual. Y fíjense que entonces para cada n más grande que el anterior, siempre esas curvas van a estar metidas debajo de esta franja. ¿Ok? Y pues igualmente podríamos hacer para cualquier otra curva. Por ejemplo, para n igual 6, miramos cuánto vale la altura en delta, a eso le llamamos de nuevo epsilon, y vemos que todas las curvas que tengan un n mayor a 6 van a caer justo por debajo de esta función constante de altura epsilon, como ya les dije, en este caso como un epsilon prima. Eso lo que prueba es que básicamente yo puedo establecer una franja entre esta, o sea, una franja determinada por esta línea y por la simétrica abajo, y todas las curvas a partir de un cierto número van a comenzar a caer justamente en esa franja. Conclusión, ok, ahora vamos a definir la siguiente integral, que va a ser la integral entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, de los f de x más t por los q sub n de t, evaluados en t, por dt. Básicamente aquí lo que tenemos es la función original evaluada en x más t, y tenemos las sucesiones de Dirac. Y fíjense que entonces para cada elemento de la sucesión de Dirac hay una función distinta. Y vamos a trabajar con x entre 0 y 1. Claramente eso tiene sentido porque pues f está definido entre 0 y 1. Y pues así mismo va a ser con los p sub n. Realizando el cambio de variable conveniente, en este caso y igual a x menos t, observamos lo siguiente. Observamos que el límite de integración cambia, bueno, en general el integrando también cambia, si bien se trata de la misma convolución. ¿Qué pasa también? Esta integral viene dada por un intervalo que es más grande que el 0,1. Bueno, otra cosa que olvidé mencionar es que este p sub n va a estar entre 0 y 1, es porque pretendemos aproximar a f con estos p sub n. Entonces, como habíamos asumido que f está entre 0 y 1, pues que p sub n también esté entre 0 y 1, pues es razonable. Continuemos. Simplemente cuando consideramos esta situación, cuando notamos que en efecto 0,1 está metido acá, y que aparte pues nosotros no necesitamos sino que x esté entre 0 y 1, tiene sentido cambiar esta región de integración que es más larga por esta más corta, y pues tenemos una forma final para los p sub n. Ahora bien, hay algo muy importante, y es que este p sub n queremos ver qué forma tiene, qué tipo de función es. Entonces nuestra afirmación es que es un polinomio en x. ¿Cómo podemos verificarlo? Pues nada, vamos a desarrollar esta expresión. Recuerden que estas simplemente son elementos de la sucesión de Dirac, básicamente evaluados en una variable que ahora vamos a denotar como y menos x. Entonces, recordando que esta simplemente es como una función cuadrática dentro del paréntesis y luego se eleva a la n, podemos observar que al desarrollar para cualquier n, vamos a encontrar una expresión de esta forma. Y básicamente, como podemos ver, esto es un polinomio en x. Entonces, ¿qué concluimos? Que esta parte, que es esta misma, es básicamente un polinomio en x. Y el hecho de estar integrando sobre y entre 0 y 1 no cambia ese hecho. Conclusión, la familia de p sub n es una familia de polinomios en x. Acabamos de ver que los p sub n son funciones polinómicas. Ahora vamos a ver que dicha sucesión de funciones polinómicas en x converge uniformemente a f de x. Entonces lo primero es observar que bueno, esta de aquí es la definición de lo que es ser
de lo que es ser miembro de una sucesión de Dirac, es decir, cada uno de los Q sub n tiene que tener un área bajo la curva igual a 1. Y simplemente podemos multiplicar a ambos lados por f de x y obtenemos, a partir de esta, multiplicando ambos lados por f de x, obtenemos esta de acá. Fíjense que aquí esta f de x puede entrar fácilmente en el integrando porque el integrando no depende de x. Aquí hay un error tipográfico, acá es t, acá es un dt, y pues eso es lo que permite que f de x entre dentro de esta integral. Ahora bien, podemos formar la cantidad f de x menos p sub n de x. ¿Cómo? F de x pues simplemente es esto que acabamos de obtener, y p sub n de x vamos a tomarlo de esta manera. Aquí hay 3 formas para escoger, pero vamos a tomar este. Entonces, mediante algunos cálculos cortos y simples podemos ver que este valor absoluto de esta diferencia es esto mismo. Acá hay un menos que sale, pero como esto es un valor absoluto, al final va a ser irrelevante. Ahora bien, como f es continua en 0, 1, que es un conjunto compacto, también sabemos que es uniformemente continua en ese conjunto. Y esto implica que dados, en este caso vamos a tomar un épsilon y un delta poco ortodoxos, pero va a funcionar porque son arbitrariamente pequeños. Es decir, dado épsilon medio es mayor que 0, existe 2 delta mayor que 0, tal que esto que podríamos llamar y, en la formulación habitual de los libros de la continuidad uniforme, y menos x, menor que el 2 delta, va a implicar que f de y menos f de x va a ser menor a epsilon medios. Esta forma de escribir las cosas nos va a permitir aprovecharnos de que en realidad f sí es uniformemente continua para lo que sigue. Ahora, para la segunda parte de la demostración, vamos a considerar a m como el sub del valor absoluto de f de x. Esto significa que los f de x van a estar atrapados en una franja horizontal de longitud 2m. Ahora bien, habíamos obtenido esta expresión para p sub n de x menos f de x. Recordémosla. Acá está. Quitando el menos, que pues... Bueno. Ya habiendo partido en 3 integrandos, convenientemente, y habiendo acotado, podemos usar estos resultados. El primero es que esta integral es menor o igual a 1. Esto es fácil de ver porque menos delta y delta están metidos en el intervalo menos 1, 1. Entonces, si esta integral es 1 en ese intervalo, en uno menor, pues va a ser menor que 1. En uno de menor longitud, quiero decir. En la segunda propiedad es simplemente lo que ya hemos visto de manera pictórica hace algunas diapositivas. Y es que los Q sub n están acotados por esta expresión, que podríamos ver como una función constante hacia los extremos de los Q sub n. Y bueno, aquí lo que tenemos es la suma partida convenientemente, luego las acotaciones de la diapositiva anterior, y aquí simplemente es fácil comprobar que esta integral va a ser menor que esta expresión, que es esta misma, y que esta expresión básicamente también va a ser menor a 1, por la misma razón que ya hemos dicho. Mejor dicho, es esta razón, o sea, esta integral es esta misma, y de nuevo, por la misma razón de la primera integral, podemos acotarla por esta expresión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos decir entonces que cuando n es muy grande, la suma de estas dos cosas, de esta primera expresión y de esta segunda expresión, va a ser menor que epsilon medios. ¿Por qué? Básicamente porque, si se fijan, acá tenemos un número menor que 1 elevado a la n. O sea que por sí mismo es una expresión que decrece bastante rápido.
y a pesar de que está multiplicada por raíz de n, que es una expresión, podríamos decir, polinómica, estamos como en una batalla polinómica exponencial, donde la exponencial siempre va a dominar. ¿Qué significa eso? Que cuando n es muy grande, podemos hacer estas dos expresiones sumadas menores a epsilon medios. Y pues básicamente lo que estamos diciendo entonces es que toda la integral va a ser menor a epsilon. ¿Y qué era toda esta integral? Bueno, toda esta integral era esencialmente esta diferencia. Entonces, con eso concluimos la demostración de la continuidad uniforme de la familia de P sub n de x hacia f de x. Vamos a dar otra demostración del teorema de aproximación de Weierstrass, para así dar a entender mejor todo lo que está ocurriendo acá. Esta demostración es dada por Durham Jackson y la pueden encontrar en The American Mathematical Modeling, el volumen 41 de mayo de 1934. Y dice, si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, entonces podemos construir una sucesión de polinomios p sub n igual a p sub n de x que aproxima a f de la siguiente forma. Dado epsilon mayor que 0, existe un n que depende de epsilon, tal que para todo x en el intervalo cerrado a b tenemos que el valor absoluto de p sub n de x menos f de x es menor que epsilon. Supongamos que 0 es menor que a, menor que b, menor que 1. ¿Por qué podemos hacer esto? Desde que cualquier intervalo finito puede ser llevado a un intervalo contenido en el abierto 0, 1 por una transformación lineal bajo la cual funciones continuas van a funciones continuas y polinomios a polinomios del mismo grado, podemos hacer esto. Extendemos el dominio de f sobre toda la recta real de la siguiente forma. F de x va a tener esta definición. Para hacer esto un poco más claro, lo podemos ver de la siguiente forma. Acá tenemos a, acá tenemos b, acá tenemos al 1. Entre a y b tenemos una función continua y de b a 1 una recta así y de 0 a a tenemos una recta así. Vemos que f es continua sobre toda la recta real. Ahora considere la sucesión de constantes positiva j sub n, que tiene esta definición. Esto también tiene nombre de funciones de Landau. J sub n igual a la integral de menos 1 a 1 de factor de 1 menos u cuadrado a la n de 1. Y definimos nuestra sucesión de polinomios de la siguiente forma. P sub n va a estar definida como 1 sobre j sub n entre 0 y 1 de la integral de entre 0 y 1 de f de t de 1 menos factor de t menos x al cuadrado, todo esto a la n de t. P sub n es un polinomio a lo sumo de grado 2n en x con coeficientes constantes. Como nuestra f se desvanece fuera del intervalo 0, 1, tenemos que para todo x que pertenece a 0, 1, esto de acá, esta era la definición de nuestro polinomio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar un 0, de la siguiente forma. Vamos a sumar un 0 a este lado y un 0 a este lado. El 0 a este lado va a corresponder a la integral de menos 1 menos x hasta 0, de lo que aparece acá, incluyendo el 1 sobre j, y a este lado vamos a poner la integral de 1 hasta 1 más x, de lo que aparece acá. Una vez utilizando, vamos a unir esas tres integrales para obtener esto de acá. Y utilizando el teorema que dice que tenemos una integral, la integral de a b de f de x va a ser igual a la integral de a más c hasta b más c de f de x menos c de x. Vamos a utilizar esta sustitución y llegamos a esto de acá. Ahora consideremos lo siguiente. Vamos a considerar la resta de p sub n de x menos f de x. Esta era la definición de nuestro polinomio y esta era f de x. Como nosotros habíamos definido que j sub n era igual a esto, pasamos el j sub n a dividir al otro lado y multiplicamos por f de x. Como f de x no depende de u, puede entrar a la integral y así obtenemos esto de acá. Ahora, sea epsilon mayor que 0. Desde que f es uniformemente continua, existe un delta mayor que 0, tal que f de x más u menos f de x va a ser menor que epsilon medios para todo u menor que delta. Si m es el valor máximo
del valor absoluto de f, entonces vemos que esta recta de acá está acotada por 2m. Esto es sencillo ver si consideramos que esta recta es menor que la suma y por desigualdad triangular va a ser menor que la suma de cada una y por lo tanto va a ser menor que 2m. Y ahora para todo u, valor absoluto de u mayor que delta, tenemos que 1 va a ser menor que esto de acá. Y esto lo tenemos que es menor que 2m por 1 menor que este resultado. Para todo u tenemos que el valor absoluto de f de x más u menos f de x va a ser menor que epsilon medios más 2 por m por u cuadrado sobre delta cuadrado. Por lo tanto, esta diferencia va a ser menor que la integral de la suma de estos dos y utilizando pues, distributiva, separando la integral, vamos a tener que va a ser menor que 1 sobre j sub n por esta integral más esta integral de acá. Acá podemos sacar el epsilon medios y nos damos cuenta que esta definición la habíamos dado al principio, va a ser igual a 1, esta integral, la integral de 1 sobre j sub n por la integral de menos 1 a 1 de 1 menos u cuadrado a la n de u. Entonces llegamos a esto de acá. Acá hay un error, acá sería de esto elevado a la n por du, vamos a llamar eso i sub n. Ahora, para ustedes en casa, van a considerar lo siguiente. Van a escribir esta u cuadrado como u por u, van a factorizar u por 1 menos u cuadrado, todo eso a la n, y van a utilizar integración por partes. Al hacer integración por partes, tomando b' como lo que habíamos dicho acá, llegamos a lo siguiente, que i sub n es igual a j sub n más 1 sobre 2n más 1. Esto va a ser menor que j sub n sobre 2n. Así que tenemos que para todo x que pertenece al intervalo cerrado 0, 1, el valor absoluto de p de x menos f de x va a ser menor que epsilon medios más esto de acá. Pero para n lo suficientemente grande podemos hacer esto menor que un epsilon medios también. Y así hacemos esta diferencia menor que un epsilon. Veamos el siguiente corolario. Para cada intervalo cerrado de menos a, existe una sucesión de polinomios reales p sub n tal que p sub n de 0 es igual a 0 y tal que el límite cuando n tiene infinito de p sub n de x va a ser igual al valor absoluto de x, uniformemente en menos a. Demostración. Por el teorema de aproximación de Weierstrass, existe una sucesión de polinomios reales p sub n asterisco que converge al valor absoluto de x, uniformemente en el intervalo menos a. En particular, esta sucesión de polinomios en 0 tiende a 0 cuando n tiende a infinito. El polinomio p sub n igual a p sub n asterisco de x menos p sub n asterisco de 0 cumple la propiedad que nos piden en el corolario. ¿Qué está pasando acá? El valor absoluto de x tiene forma de 1v. En el origen tenemos diferentes polinomios que se van acercando a 0 en el origen, pero el polinomio p sub n a todas estas sucesiones nos los va a mandar al 0 en 0. Pero ¿qué características de los polinomios hicieron el teorema de Weierstrass? Veamos. El álgebra de funciones. Una familia A de funciones complejas definidas en un conjunto E se dice álgebra si f y g que pertenecen a A cumplen las siguientes propiedades. La suma pertenece a A, la multiplicación entre ellas dos pertenece a A y la multiplicación por una constante pertenece a A. Esto nos recuerda mucho a los espacios vectoriales, además de tener la propiedad de que multiplicar dos elementos del conjunto también están en el conjunto. La definición 1 dice así: sea A una familia de funciones definidas en el conjunto E, entonces A se dice que separa los puntos de E si para cualquier pareja de puntos distintos x sub 1, x sub 2 que pertenecen a E corresponden a una función f tal que f de x sub 1 es distinto de f de x sub 2. Ahí hay un error de notación, pero tengan claro que es que f de x sub 1 es distinto de f de x sub 2. La siguiente definición es la siguiente: si para x que pertenece a E existe una función g tal que g de x es distinto de 0, decimos que A no se desvanece en ningún punto de E.
Esto significa que las funciones en A no se anulan simultáneamente en algún punto de su dominio. Vamos ahora a ver un par de ejemplos referentes a las definiciones dadas anteriormente. El ejemplo 1. El conjunto de todos los polinomios con valores reales separa puntos en el intervalo cerrado 0, 1. Para todo AB que pertenece a este intervalo con A distinto de B, el polinomio dado por P de X igual a X. Para todo X en 0, 1, tal que P de A es igual a distinto de B, que va a ser igual a P de B. También tenemos la familia de los polinomios pares, que nos separa puntos, ya que por ejemplo si tenemos f de x va a ser igual a f de menos x, y no cumpliría con nuestra definición. Ahora, el conjunto de los f sub n es tal que f sub n de x es igual al seno de 2 por pi por n por x, con x que pertenece al intervalo cerrado 0, 1, y con n que pertenece a los naturales, que son funciones del intervalo 0, 1 a r, no separa los puntos 0 y 1, desde que f sub n de 0 es igual al seno de 0, que es igual a 0, que va a ser igual al seno de 2πn, que a su vez es igual a f sub n de 1, para todo n que pertenece a los naturales. Nuestras suposiciones sobre A nos dice lo siguiente: como A separa puntos en N, entonces para dos puntos distintos, x sub 1 y x sub 2, vamos a tener que existe una función, vamos a llamarla g, tal que g de x sub 1 va a ser distinto de g x sub 2. Ahora, como A no se desvanece en ningún punto de E, esto nos quiere decir que para x sub 1 existe una función, llamémosla h, tal que h de x sub 1 va a ser distinto de 0. Y para x sub 2 existe una función, llamémosla k, tal que k de x sub 2 va a ser distinto de 0. Ahora hagamos lo siguiente. Vamos a fijar u y v de la siguiente forma. U va a ser igual a g por k menos g de x sub 1 por k. Vemos que g de x sub 1 es un valor fijo ahí. Lo mismo ocurre para v. V va a ser igual a g por h menos g de x sub 2 por h. Vemos como A es un álgebra, estos dos valores pertenecen a A. U y V pertenecen a A. Y ahora vamos a verificar lo siguiente, que U de x sub 1 va a ser igual a 0. Acá vamos a reemplazar x sub 1, este valor ya está fijo, y x sub 1, y encontramos que esto va a ser igual a 0. Lo mismo ocurre para V, ya que si reemplazamos el valor de x sub 2, vamos a tener g de x sub 2, h de x sub 2, menos g de x sub 2, menos h de x sub 2, que va a ser igual a 0. Además, u de x sub 2 va a ser distinto de 0 y v de x sub 1 va a ser distinto de 0. Lo siguiente que vamos a hacer es fijar f de la siguiente manera. Sabemos que v de x sub 1 es distinto de 0 y u de x sub 2 es distinto de 0. Y lo escribimos de esta manera. Verifiquemos lo siguiente. F de x sub 1, b de x sub 1 y sobre b de x sub 1 se van y nos queda c sub 1 más u de x sub 1, ya sabemos que va a ser igual a 0. Entonces f de x sub 1 va a ser igual a c1. Lo mismo ocurre para f de x sub 2, vamos a llegar a que va a ser igual a c sub 2. Finalmente, a partir de todos los teoremas y definiciones anteriores, estamos listos para abordar el teorema de Stone-Weierstrass, que es válido para funciones reales. Entonces el teorema dice: sea una álgebra real de funciones continuas definidas sobre un conjunto compacto K. Entonces la clausura uniforme de A, la cual vamos a denotar por B, consiste de todas las funciones reales y continuas definidas en K. Bueno, la demostración consta de 4 pasos. En el paso inicial vamos a ver que si F está en la clausura de la álgebra A, que denotamos como B, entonces al tomar valor absoluto, o sea, al considerar el valor absoluto de esa función, ese valor absoluto de esa función no se va a salir de la clausura uniforme de la álgebra original. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, lo primero es tomar A como el sub del valor absoluto de f de x, donde x está definido en el compacto que tenemos asegurado en la hipótesis del teorema.
Y bueno, ¿esto qué significa? Que f de x va a estar atrapado en una franja de longitud 2a, una franja de líneas horizontales. Y consideramos epsilon mayor que 0. Por el corolario denominado asterisco, que es ese en el que veíamos que la función f de x igual al valor absoluto de x tenía garantizada una sucesión de polinomios que convergía hacia él. Entonces, por ese corolario sabemos que cambiando la letra simplemente, f de y igual al valor absoluto de y, ella va a poder ser aproximada sucesivamente por polinomios. No cualquier polinomio, ¿no? Entonces aquí va a ser importante mirar cuáles son los y adecuados que hacen que en efecto, dado un epsilon, podamos encontrar un n, de tal manera que podamos establecer aquí una franja alrededor de valor absoluto de y, donde estos polinomios van a quedar atrapados después de un cierto n. El y va a variar entre menos a y a, básicamente porque los y van a ser las imágenes de los f, simplemente van a coincidir con las imágenes de f de x. Y las imágenes de f de x están acotadas entre menos a y a. Bien. Como B es una álgebra de funciones, la combinación no lineal, aquí hay un error, que consiste en los E sub i por f elevado a la i, es decir, estamos considerando un polinomio en f, ¿sí? Y pues bueno, B es una álgebra. F está por hipótesis en B. Una álgebra cerrada ante productos de vectores, o sea, f a la 5 pertenece a B, entonces no hay problema. Y las multiplicaciones por escalares y después por elementos del álgebra también se mantienen en el álgebra. Conclusión, este polinomio en la indeterminada f es un miembro de B. Ahora bien, resulta que este resultado de acá nos asegura que entonces un polinomio g sub x va a estar cercano arbitrariamente al f de x. Y como ves uniformemente cerrado, concluimos que f pertenece a la clausura uniforme del álgebra que consideramos. Bueno, antes de continuar con el paso 2, aquí es importante hacer una precisión. Esta combinación no lineal, es decir, este polinomio en f, es el que en realidad también llamamos aquí como g. Eso es un error que, bueno, eso es algo que hay que considerar. Y pues bueno, esta relación vale, es justamente porque ya pudimos ver que anteriormente un polinomio en y, es decir, el valor absoluto de y puede ser aproximado por un polinomio en y. Y en este caso estamos considerando las imágenes de f, las imágenes de x, que básicamente son y. Bueno, espero que haya sido claro. Bueno, continuamos. El paso 2 dice lo siguiente. Dice que si f pertenece a b y g pertenece a b, es decir, si f y g pertenecen a la clausura algebraica de A, entonces las funciones máximo y mínimo asociadas con estas dos funciones iniciales también van a estar en la clausura algebraica de A. Entonces la demostración es más o menos fácil en el sentido, bueno, aquí tenemos unas definiciones para esos máximos y mínimos, pero pues bueno, no son las más eficaces para hacer la demostración. En este caso las más eficaces van a ser estas, que por ejemplo aparecen en textos como el Spivak en los capítulos iniciales, en donde expresamos el máximo como las funciones de las que está hecha la función, o sea, a partir de las que se construye, y por aquí hay un valor absoluto en ambos casos. ¿Qué sucede? Por hipótesis del paso 2, tenemos asegurado que tanto f como g están en la clausura algebraica. Y habíamos visto que esa clausura algebraica es por sí misma un álgebra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
La suma de dos elementos en un álgebra está en el álgebra. La resta de dos elementos en un álgebra está en un álgebra. Y el valor absoluto de una función que está en la clausura algebraica de un álgebra va a estar en la clausura algebraica de un álgebra. Eso fue justamente lo que mostramos en el paso 1. Lo que tenemos es que si tenemos algo en la clausura algebraica que sabemos que es un álgebra, pues entonces el valor absoluto también va a estar ahí. Entonces, dicho de otra manera, todos y cada uno de estos elementos pertenece al álgebra, es decir, a la álgebra B de la clausura, no al álgebra original. Y con eso queda demostrado que las funciones máximo y mínimo no se salen de la clausura algebraica, no se salen de B. Bueno, para el paso 3 tenemos lo siguiente. Tenemos una función real f que va a ser continua en un compacto, un punto del compacto y un épsilon mayor que 0. Entonces, el resultado nos dice que va a haber una función, esta de acá, g sub x de x, que va a tener varias características. La primera es que en el punto x va a coincidir con el f de x, con esa función continua general que quisiéramos aproximar. Y aparte, nos dice que esta expresión, esta función evaluada en t, va a ser mayor que f de t menos épsilon, que es otra manera también de decir que nos estamos aproximando bastante cuando estamos en valores del conjunto compacto. Bueno, esta acá es mayúscula. Bueno, la demostración del paso 3 es lo siguiente. Tenemos a la álgebra A, que es pues, la hipótesis original del teorema completo, y ella está contenida en un conjunto B, que es su clausura. Decimos que A satisface las condiciones de las hipótesis del teorema anterior. ¿Cuál es ese teorema anterior? Es este que nos menciona que si tenemos ciertas condiciones para A, las mismas que tenemos para el teorema presente, entonces va a resultar que dados dos puntos arbitrarios en el eje X y dos puntos arbitrarios en el eje Y, va a haber una función al menos que los enlace. Bien. Entonces, regresando a la prueba. Bueno, y aparte tenemos la afirmación de que B es un álgebra. ¿Esto por qué sucede? Porque A está definido en un compacto, por lo tanto las funciones en A son acotadas, y por otro resultado anterior habíamos visto que en ese caso su clausura también va a ser un álgebra. Esa es la razón. Y bueno, como es un álgebra y viene de un álgebra que cumple con las condiciones mencionadas, condiciones mencionadas en el teorema anterior, en este. Entonces, la clausura también va a cumplir con estos postulados. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, cogemos otro punto en el compacto Y, establecemos una función h sub y de tal manera que coincidan en X y que coincidan en ese otro punto Y que quisimos agregar. Entonces, por la continuidad de h sub y, aunque también por la continuidad de f, nosotros podemos acercar a ambas funciones en un punto t que sea vecindad de y, donde y es, como dice acá, es un abierto que contiene a y. Entonces, como las dos funciones coinciden en y, ambas son continuas, queda claro que alrededor de y se pueden aproximar indefinidamente, y eso genera como consecuencia esta desigualdad de acá. Ahora bien, como K es un conjunto compacto por hipótesis, va a existir un número finito de puntos en él, de tal manera que podemos cubrir acá con abiertos que contengan a esos puntos, preferiblemente abiertos que estén centrados en esos puntos. Bueno, por otra parte, dadas
todas las funciones que saldrían a partir de estas h de acá. Van a ser todas las funciones que salen a partir de estos y. Por ejemplo, h1, y sub 1, coincide con f en el valor x y va a coincidir con f también en el valor y sub 1, como habíamos visto por acá. Simplemente agregamos un 1 aquí y un 1 acá. Y así va a suceder con las otras h's. Entonces tenemos por el paso anterior que g sub x pertenece a b, o sea, es decir, el máximo va a pertenecer también a la clausura, y además el máximo va a preservar esta ecuación de acá. Eso es más o menos evidente porque si esta función preserva esta desigualdad, el máximo de todas estas también, pues obviamente va a ser mayor que estas cantidades de aquí. Por otro lado, esta función, que es este máximo, va a estar en B por el paso 2, que nos decía que finalmente tenemos el paso 4 de la demostración. Este nos dice que si tenemos una función real continua en el compacto y un epsilon mayor que 0, va a existir una función h en la clausura del álgebra A, de tal manera que podemos aproximar f, lo podemos aproximar por h de manera arbitraria, que en este caso se va a tratar de una convergencia uniforme de esta función hacia esta función en cada valor del intervalo del conjunto compacto. Bien, la demostración de este paso 4 es, bueno, comenzar por considerar las funciones sub x para todo x en k. Hasta este punto anterior lo que habíamos hecho era simplemente tener un x fijo. Aquí vamos a considerar todos los x en el conjunto compacto. Bueno, en realidad vamos a considerar algunos, pero bueno. Dada la continuidad tanto de g de x como de f, podemos establecer esta desigualdad, que es básicamente lo mismo que sucedía en el caso anterior, y t va a estar en b sub x, es decir, esta relación vale solamente en una vecindad de x, en donde se supone por definición que tanto f como g de x de t son iguales. F y g de x de t. Okay. Ahora, dado que k es compacto, igual que en la demostración anterior, va a existir un conjunto de puntos finitos, tales que esos conjuntos me inducen un cubrimiento de k. Y bueno, eso por otro lado. Y bueno, aquí finalmente lo que vamos a hacer es coger... estos puntos van a generar, por cada punto que yo meta acá, van a generar una función g sub t distinta. Entonces acá está, por ejemplo, g sub x1, g sub x2, g sub xn. Y pues en este caso, en vez de tomar el máximo, se toma el mínimo. Entonces, por el paso 2, que es el que asegura que los máximos y mínimos pertenecen a la clausura, pero podemos asegurar exactamente esto de acá, que h pertenece a la clausura. Y la ecuación 2, asterisco, que es esta de acá, en este caso estamos trabajando con un mayor estricto, nos dice que como este mínimo estuvo hecho de máximos, esta desigualdad no se va a perder. Y aparte, tenemos la desigualdad 3 asterisco, que es esta de acá, que tiene un signo menor, y que nos dice entonces que el mínimo también va a preservar esta desigualdad, sin importar cuál, o sea, el mínimo pues obviamente está construido a partir de estos, ¿no? Entonces es más o menos evidente que el mínimo de ellos va a seguir también siendo menor que esto de acá. Entonces con esa doble cadena de desigualdad tenemos el resultado buscado, que es ¿cuál? Este de acá.
Y pues bueno, ¿qué significa esto? Que básicamente podemos aproximar f con funciones de su clausura. De Stone-Weierstrass no se sostiene para álgebras complejas. Un contraejemplo es el ejercicio 21. El ejercicio 21 dice lo siguiente: sea K el círculo unitario en el plano complejo y sea A una álgebra de funciones que está definida de la siguiente forma, como ven acá, con teta real, entonces A separa puntos en K y K no desaparece en ningún punto. Pero sin embargo, hay funciones continuas en K, las cuales no están en la clausura de A. El truco que nos da, o el hint, o lo que tenemos que ver, nos dice lo siguiente: para cada f que pertenece a A, la integral de 0 a 2pi de f de e a la i teta por e a la i teta de teta es igual a 0. Y esto es verdad para cada f en la clausura de A. Desde que tenemos esto, es claro que es un álgebra, porque ya tenemos que la multiplicación por una constante está en A, vemos que la suma está en A, y también vemos que la multiplicación de dos de ellos también va a estar en A. Ahora, desde que contiene la función identidad, que va a ser igual a f de e a la i de teta igual a esto, a e a la i de teta claramente, A separa puntos de K, ya que para dos valores distintos de teta, para dos valores distintos de teta tenemos distintas imágenes. Y no se desvanece en ningún punto de K. ¿Por qué? Por esta misma condición. Para cualquier K, para cualquier teta, tenemos que su imagen siempre va a ser distinta a 0 a través de la función identidad. Ahora, tenemos lo siguiente. Para AF, definido de esta forma, taque, que es lo que nos dice el hint, tenemos lo siguiente: la integral de f de i teta por e a la i teta de teta es igual a esto, acá va un de teta, perdón. Ahora, utilizando la fórmula de Euler, esto va a ser igual al coseno de n más 1 de teta más i veces el seno de n más 1 de teta. Y pues separando la integral a través por la suma, llegamos a esto que está acá. Pero da la casualidad de que la integral de coseno de n más 1 de teta es igual a 0 para los senes que son naturales. Y pues este es el caso porque nuestros senes son naturales. Esta integral de acá va a ser igual a 0. Y pues esto por 0 va a ser 0. Ahora, ocurre lo mismo para la integral que está acá. La integral de 0 a 2pi de seno de n más 1 de teta va a ser igual a 0 si n es natural, y ese es el caso. Entonces, esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, si G está en la clausura uniforme de A, tenemos lo siguiente: que la integral de 0 a 2pi de G de e a la i teta por e a la i teta es igual a 0. Sin embargo, e a la menos i teta es una función continua de K, tal que, perdón, acá va un menos. Entonces tenemos e a la menos i teta por e a la i teta de teta. Pues acá por propiedades de los exponentes, etcétera, etcétera, esto nos da la integral de 0 a 2pi de teta, y eso es claramente 2pi. De modo que e a la menos i teta no está en la clausura uniforme de A. Esto contradice la tesis del teorema de Stone-Weierstrass. Tenemos la siguiente definición: si es una álgebra, se dice que es autoadjunta si para cada f que pertenece a A, su conjugado complejo también está en A. Escribimos a f conjugado de la siguiente forma, como una barrita encima, y la definimos así, como que f conjugado de x es igual a todo el conjugado de x. Ahora tenemos el siguiente teorema. Suponga que A es una álgebra autoadjunta de funciones complejas continuas en un conjunto compacto K. A separa puntos en K y A no se desvanece en ningún punto de K. Entonces la clausura uniforme B de A consiste de todas las funciones complejas en K. En otras palabras, A es denso en el conjunto de funciones continuas de K. Demostración. Sea A sub R el conjunto de todas las funciones reales en K que pertenecen a A. Si f pertenece a A y f es de la forma u más i por v con u y v reales, entonces 2u es igual a f más f conjugado. Desde que A es una álgebra autoadjunta, f pertenece a A, f conjugado pertenece a A, y por lo tanto f más f conjugado pertenece a A. Además, u es real, por lo tanto u pertenece a A sub r. Ya vemos un comportamiento ahí. Ahora, si x1 es distinto de x sub 2, existe un f que pertenece a A, tal que x sub 1 va a ser igual a 1 y f de x sub 2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, nos damos cuenta de que
el conjugado de acá, de f de x sub 1 va a ser igual a 1 y el conjugado de f de x sub 2 va a ser igual a 0. Por lo que tenemos que u de x sub 2 va a ser igual a 0 y el conjugado de u de x sub 1 va a ser igual a 1, los cuales pues claramente son distintos. Así, a sub r, perdón, acá hay un error tipográfico, acá es a sub r, separa puntos en k. Entonces, para algún x que pertenece acá, g de x va a ser distinto de 0 y g pertenece a a, ¿no? Entonces existe un número complejo lambda, tal que lambda por g de x va a ser mayor o igual que 0. Si f es igual a lambda de g, y pues nuestra f la definimos como teníamos en el principio, entonces vamos a tener que u de x va a ser mayor o igual, mayor que 0 estricto, perdón. Por lo tanto, a sub r no se desvanece en ningún punto de k. Así, a sub r satisface las hipótesis del teorema de Stone-Weierstrass. Se sigue que toda función real continua en K cae en la clausura uniforme de A sub R. Por lo tanto, cae en B. Si f es una función continua compleja en K, f y f es de la forma u más i por v, entonces u pertenece a B, v pertenece a B y por lo tanto f pertenece a B. Los libros que utilizamos para la realización de este video fue el análisis de Rudin, el análisis de Sergeland y el de espacios métricos de Lyman. Muchísimas gracias.